Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, queridas hermanas, les saludamos cordialmente aquí de participar con nosotros en esa serie sobre Apocalipsis 17. Queremos ir a través de esos versículos, uno por uno, explicando los detalles de ese misterio que aquí la Biblia nos ha dejado escrito. Y con la ayuda de Dios dejar claridad en esa tiniebla de diferentes ideas, opiniones que existen acerca de ese capítulo. Para ello invitamos al Espíritu Santo que nos acompañe. Les invito a que oren conmigo. Querido Dios, Padre que moras en los cielos, pedimos que nos acompañes y nos ayudes en esa hora. Queremos de una manera simple aquí dejar claro la interpretación de ese capítulo. Obviamente no pudiendo abarcar la profundidad, pero entrando a un nivel que cada uno puede quedar satisfecho y entender lo que la Biblia dice. Dirige nuestras mentes, nuestros corazones y concédenos el Espíritu Santo para que nos guíe en toda la verdad. Bendiga a los oyentes, Señor, al estudiar, a verificar esas informaciones. Ayuda a que con la técnica también se haga todo bien. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces les invito a que abren conmigo el capítulo 17 de Apocalipsis. Vamos a leer versículo por versículo y después hacer algunos comentarios y colocar algunos textos del Espíritu de profecía para apoyar. Dice así: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Bueno, aquí ya paramos en la primera parte de ese versículo, porque dice: Vino entonces uno de los 7 ángeles. Pocas veces yo he escuchado oradores parar aquí y aclarar ese detalle. Según las reglas de Guillermo Miller, cada palabra tiene su significado. Y eso es obvio para nosotros, ¿no es cierto? La Biblia Dios ha dejado esas informaciones porque atribuyen, porque tienen alguna importancia. Y dice que vino entonces uno de los 7 ángeles. ¿Dónde están los 7 ángeles? Los 7 ángeles están justamente en el capítulo anterior, capítulo 16. Y ahí ustedes ven desde el primer versículo los 7 ángeles que derraman la copa de ira. Esos eventos nosotros comprendemos acontecerán en el futuro. Después de la ley dominical viene el tiempo de la pequeña tribulación. Después de la pequeña tribulación, cuando Miguel se levanta, empieza el derramamiento de las 7 copas hasta el fin, cuando Cristo venga. Y aquí encontramos bajo el versículo 12, este ángel cual yo quiero defender es aquel mismo ángel que nos presenta Apocalipsis 17. Dice así, Apocalipsis 16, 12. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entrando en un pequeño análisis de esos versículos, primeramente nosotros tenemos la información del río Éufrates. Y el río Éufrates es uno de los 2 grandes ríos que corren por Mesopotamia. A menudo aparece en las visiones de Daniel también ese río. El agua de ese se secó, y para que estuviese preparado, ¿qué? El camino a los reyes del oriente. Aquí la Biblia hace referencia a un evento histórico
Y nosotros estamos aquí saltando al capítulo anterior para tener una información del capítulo que nos interesa, Apocalipsis 17. Y les muestro aquí una imagen de un artista que se imaginó más o menos cómo se veía Babilonia. Y eso es el gran río Éufrates, que corre al lado o separando un sector de la ciudad. Y ese río literalmente tenía que, se secó artificialmente de parte de los ríos de los reyes del Oriente. ¿Quiénes son los reyes del Oriente? Aquí la Biblia hace alusión a una historia que ustedes conocen, cuando Ciro y Darío vinieron para conquistar el imperio caldeo. Justamente nos ubicamos aquí en la historia del capítulo 5 de Daniel, donde Belsasar estaba festejando y los reyes afuera estaban ya llevando a cabo su destrucción mediante esa técnica. Ellos desviaron ese río, y porque ellos desviaron ese río se secó, digamos así, y ahí podían entrar por el río y debajo de las puertas de la ciudad entrar, porque las puertas de la ciudad continuaron tipo rejas, así entiendo, debajo del agua. Pero ahí, claro, también recibieron ayuda de Dios para que en realidad ellos pudieran hacer eso, pero eso fue la técnica. Ellos secaron, los reyes del oriente secaron los ríos del Éufrates para conquistar a Babilonia. Esto aquí es la historia de la caída de Babilonia, la conquista histórica de Babilonia del imperio babilónico, lo que es aquí en la estatua la cabeza. Esa es la historia. Pero dentro aquí de las 7 copas, esa historia, por supuesto, es un símbolo. ¿Ya? Es algo que vendrá en el futuro. Solamente para tener presente esa historia de profetas y reyes, tenemos aquí 389, quinto párrafo, para los que no recuerdan bien esa historia o nunca lo han estudiado. Aún mientras él y sus nobles bebían, refiriéndose a Belsasar, de los vasos sagrados de Jehová, y alababan a sus dioses de plata y de oro, los medos y persas, esos son los reyes del oriente, habiendo desviado el curso del Éufrates, penetraban en el corazón de la ciudad desprevenida. El ejército de Ciro estaba ya al pie de las murallas del palacio. La ciudad se había llenado de soldados enemigos como de langostas, y sus gritos de triunfo podían oírse los clamores desesperados de los asombrados disolutos. Bueno, yo no aplico esto, Apocalipsis 16, diciendo que nuevamente en el futuro vendrán unos reyes que se ubican en el oriente de cierto lugar X para conquistar a Babilonia, sino eso es espiritual, por supuesto. Si ustedes recuerdan, tal vez en Isaías 44 y 45, la Biblia menciona a Ciro. ¿Y quién es Ciro en esos capítulos, esos versículos? Vamos ahí, Isaías 44. Solamente muy rápido eso. Versículo 28 del 44, último versículo. O versículo 24. Isaías 44, 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo. Él habla, Dios habla aquí. ¿Ya? Y él dice, versículo 27, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor. Bueno, aquí el rey Ciro es el rey del oriente que secó el río. Es un símbolo, llega a ser un símbolo, porque ¿quién es el Redentor? ¿Quién es mi Redentor? ¿Quién es tu Redentor?
es Cristo. Ciro aquí llega a ser un símbolo de Jesucristo. ¿Ya? Él es el que seca los ríos para la conquista. Es un símbolo, la conquista de Babilonia. Versículo 1 del siguiente capítulo. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por la mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, etc. Este Ciro, es un símbolo de Cristo que lleva a cabo la destrucción. Y aquí en Apocalipsis 16, la destrucción final de la Gran Babilonia. Esto es el contexto, en eso nos coloca Apocalipsis 17. Eso tenemos que tener en mente para comprenderlo, porque es este ángel que acaba de explicar esto. Y este ángel, y no uno de los otros, justamente este, que es asociada con esa información, es llevado aquí. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque en Apocalipsis 17 vemos el juicio sobre la gran ramera. Ya hemos leído esto. Ven acá, dice en el versículo 1, y te mostraré la sentencia contra la ramera. Y el quien lleva la sentencia contra la gran ramera en los 7 copas es el sexto ángel. Continuamos un poquito más. Otro detalle del sexto ángel es que él nos presenta las 3 unidades, el dragón, la bestia y el falso profeta. Bueno, y cuando dice aquí que habla, eso significa que saca leyes. ¿Ya? El hablar es un acto de sacar leyes. Aquí tenemos el conflicto de los siglos, un párrafo, 437. Párrafo 1 dice: el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Y cuando esos 3 hablan aquí es porque han sacado leyes. Y la ley que han sacado aquí, que es el punto que lleva que es el asunto por el cual se enciende, digamos, toda la tierra, es la ley dominical. Ya, eso es. Y tengo también un texto aquí que no existe en traducción. Manuscript Releases, tomo 14, Manuscritos Liberados, páginas 96. Y el primer párrafo nos coloca en la ley dominical, porque dice: in making void thy law, the law of Jehovah, cuando se destruye o cuando se pisotea la ley de Jehová. ¿Ya? Y esa explicación que Elena White a menudo usa se refiere al sábado, ¿ya? Cuando se destruye el sábado, es la marca de esa ley. Esa fue la ley que fue sacada y pisoteada. Y ahí ven también en negrillas, dice: Satanás está haciendo su último y más grande esfuerzo, etc. en ese conflicto contra los principios de la ley de Dios. Eso es toda la crisis de la ley dominical que se nos presenta aquí. Y luego dice, después de la descripción de Juan en Apocalipsis 16, estamos aquí en Apocalipsis 16, dice, lo está citando a la última parte: he aquí yo vengo como ladrón. Entonces aquí la Elena White asocia la ley dominical, la crisis de la ley dominical, con esa expresión: yo vengo como ladrón. El venir como ladrón es el acto de la ley dominical, es el juicio, es para unos como ladrón que Cristo viene en su experiencia. Eso solamente Apocalipsis 16, esto es el ángel, ese es el contexto que nos presenta aquí la Biblia. De Armagedón vamos a hablar luego. Armagedón, solamente quiero decir, en este momento no es un lugar literal, no es un lugar que existe, no se ubica cerca de Jerusalén, donde va a haber una batalla final nuclear, etc. Esto es también un símbolo, pero vamos a tocar ese tema un poco más tarde en nuestra serie, Dios mediante. Entonces somos listos para volver a Apocalipsis 17. Tenemos ese contexto. Yo quiero decir que esa es la temática de Apocalipsis 17 al igual. Esto es el entorno que tenemos que comprender. Y no habla de otras cosas, habla de esto. Ya es el mismo ángel.
Por eso se elige ese ángel. Tiene la misma cosa aquí que repetir y también expandir. Ya, eso es su tarea. Ok, entonces otra vez, versículo 1 de Apocalipsis 17, ahora con esa información en la mente. Vino entonces uno de los 7 ángeles que nos había hablado sobre el juicio sobre Babilonia, que es una triple alianza que tiene que ver con la crisis alrededor de la ley dominical. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, nosotros estamos usando una técnica que se llama el texto de prueba. Voy a tratar de aportar pruebas para decir lo que estoy planteando aquí. Aquí la Biblia nos hace fácil porque el versículo 15 nos da una explicación inmediata sobre el significado de las aguas que todos nosotros conocemos. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Más fácil imposible. La Biblia mismo lo interpreta aquí, lo deja claro. Entonces, si la ramera está sentada sobre aguas, está gobernando sobre pueblos, sobre naciones. Esto es la imagen, eso es lo que vemos aquí. Entonces, hay varias historias en referencia a la ramera. Hay varios aspectos que uno puede alumbrar. Apocalipsis de Daniel 11, por ejemplo, trabaja cómo surge, cómo toma la corona del rey anterior, cómo continúa lo que Roma pagana hizo. Y aquí el aspecto es otro, eso es lo que ella hace, cómo gobierna, a quién gobierna, dónde está sentada. De Conflicto de los Siglos, página 379, quiero leer el siguiente texto. La mujer Babilonia de Apocalipsis 17 está descrita como vestida de púrpura. Todavía no hemos leído eso, pero podemos adelantar esa información. Y en su frente tenía un nombre escrito Misterio Babilonia, la grande madre de las rameras. El profeta dice, vi a aquella mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Se declara además que Babilonia es aquella gran ciudad, la cual tiene el imperio sobre los reyes de la tierra. Versículo 4 al 6. La potencia, y 18, la potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. Entonces ya desde el inicio aquí quiero dejar claro y no entrar en alguna discusión quién es ella. Tal vez para muchos de nosotros eso es entendible inmediatamente, lo sabemos ya, pero esta ramera aquí es un símbolo para Roma. Y Roma tiene varios aspectos, pero así nomás nos deja aquí Espíritu de Profecía con su información, es Roma. Pero cuando dice que la que por siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad, los monarcas de la cristiandad son estos aquí. En esa estatua de Daniel 12, nosotros tenemos, aquí no hay cristiandad, la cristiandad aparece aquí en la última fase de las piernas del gobierno de Roma imperial, de Roma pagana. Pero los monarcas de la cristiandad aquí están en los pies. Esos son los 10 reyes. Y ella gobernó aquí en ese tiempo. Es el lodo que aparece aquí. Eso es esa parte, la parte de la iglesia impura que busca una alianza con los reyes y oprime a los reyes. Ok, entonces ya tenemos de esa manera claro sobre quién habla. Habla sobre Roma papal. Esta es la gran ramera de ese capítulo. Muy bien. Versículo 2. Sí, vamos al versículo 2. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.
Vamos a leer aquí en continuación de la misma página de Conflicto de los Siglos. La púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sede romana. Y de ninguna otra potencia se puede decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los santos que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. Se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Eso es una explicación, es una paralela. Ahora está hablando de la iglesia judía, ya que se transforma en ramera. ¿Cómo se transformó en ramera? Por su alianza con los paganos. Pero no estamos hablando aquí de la iglesia judía, estamos hablando de la iglesia romana. Y esa iglesia pues lo mismo ha hecho y por eso se convirtió en ramera. Salió de Pérgamo, ¿ya? de la iglesia cristiana, de la iglesia joven, que era una iglesia pura, pero se transformó. Hizo alianza y por eso se convierte en ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. Eso aquí es un principio, no hay una ramera nomás en la Biblia. El pueblo de Dios también es llamado ramera, ¿ya? Refiriéndose a Israel antiguo y a Israel espiritual moderno también. Pero eso es otro tema, ¿no? Eso cualquiera puede convertirse en ramera. Depende de él. Ok. Entonces, versículo 2, con la cual al fornicar los reyes de la tierra han entrado en alianza con ella, Estado y Iglesia se han juntado y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué es el vino de su fornicación? Primero otro texto aquí, eso es también en el Conflicto de los Siglos 378.2. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia. Tenemos aquí el aspecto femenino de esa unión, una bestia que es montada por una mujer, es una iglesia. Siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. Ok, ese texto ya hemos leído. Ahora, mi pregunta era, ¿qué es el vino que embriaga a los reyes, a las naciones, a la tierra? Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 319.3. Colpotores, recordad que en los libros que vendéis no estáis presentando la copa que contiene el vino de Babilonia, las doctrinas erróneas ofrecidas a los reyes de la tierra, sino la copa que contiene las preciosas verdades de la redención. Entonces, ¿qué es el vino de Babilonia? Son las doctrinas falsas, las doctrinas erróneas de Babilonia. O de Conflicto de los Siglos 384.4. El gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Esa copa embriagadora que ofrece al mundo representa las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. Elena White nos cuenta en el Conflicto de los Siglos que tiene básicamente que las doctrinas falsas de la Iglesia Católica tienen dos pilares. Un pilar es el falso sábado. El domingo, que supuestamente es el día de la adoración del Señor. Eso es un pilar, quebrando de esa manera la validez de los 10 mandamientos, de punto de vista de ellos. El segundo pilar es la doctrina sobre el estado de los muertos. Y es un hecho muy común en nuestros pueblos que pensamos que una vez muerto, esa persona se convierte en un espíritu y va o para el infierno, o para el cielo, o para algún lugar donde esté, o para el limbo, ¿no es cierto?
Y esa idea es completamente errada porque es absolutamente antibíblico. La Biblia no enseña nada semejante, sino dice que los muertos no saben nada, los muertos van a la tierra, ahí quedan, ahí son, se desintegran y ya no son espíritu, no se convierten en un espíritu si ya no son espíritu. Bueno, esos son los fundamentos de la doctrina errada. Y podemos investigarnos en cuanto nosotros tenemos ahí todavía dificultad de comprender algo. Y si también hemos bebido en algún momento de esa doctrina, o si nuestros hijos beben de ello. Creo que en los colegios es algo muy común que se enseñan por lo menos parte de esas doctrinas. Bueno, eso entonces en referencia a eso. Eso ha hecho esa iglesia, ha ejercido esa influencia, ha dado ese vino a las naciones y los ha embriagado. Ella no tiene que ver nada en realidad con los reyes de la tierra, pero se ha aliado con ellos. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto. Momento, antes de ahí tengo aquí un apunte. Quiero compartir con ustedes Jeremías 51. Versículo 7. Es un texto paralelo, un texto que apoya. Jeremías 51, 7 dice: Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó, gemid por ella, sobre ella tomad bálsamo sobre su dolor, quizá sane. Babilonia, ¿qué Babilonia? Aquí se habla, ¿no es cierto? Se habla de esa Babilonia. Y eso es un detalle de ese enigma, que esa mujer está presente en todo, toda la estatua. ¿Ya? Después lo voy a tocar, que la mujer está sentada siempre sobre esas entidades, sobre esos reyes. Y aquí es una pequeña prueba tal vez, que en esa Babilonia, la primera Babilonia, también se aplica la misma expresión, que ella tenía una copa de oro en su mano. Ella fue la copa de oro, pero embriagó a toda la tierra. Esa Babilonia, eso justamente es la religión pagana, falsa, una religión desenvolvida en contra de la verdadera religión, que fue el veneno de aquí en adelante para todas las naciones. Los que han leído, han podido leer, o han tenido en su mano alguna parte de la traducción. Yo he visto que andan por ahí traducciones parciales en español de ese libro, The Two Babylons. Creo que así es el título de Alejandro Islop. Ahí ustedes van a encontrar esa historia, como ese vino fue aquí inventado, expresado en diferentes cultos, ideas. De ahí salen todas esas ideas que son el fundamento para el paganismo a lo largo de las fases de la tierra, en las fases de esos gobiernos paganos, ligando finalmente a esa Roma papal, que simplemente es una continuación de los ritos, ideas y figuras que aquí nacen. El vino que fue dado a las naciones a lo largo de la historia terrenal. Pero por supuesto Jeremías 51 habla de Roma, de la Iglesia Romana Católica. Ya es una profecía también. Ok, ahora sí, Apocalipsis 17, versículo 3. ¿Cómo? Dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
Ahora, esa mujer hemos visto brevemente al inicio. Aquí está otra vez una imagen. Él ve una mujer. Él está sentada sobre una bestia escarlata y esa bestia está llena de nombres de blasfemia en su cuerpo y tiene 7 cabezas y 10 cuernos. A ver si tengo otra imagen aquí. Un poco más completo esa bestia. Aquí están, ¿no es cierto?, las 7 cabezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 10 cuernos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El significado de esto vamos a tratar de explicar en esta serie de presentaciones. Aquí están los nombres de blasfemia escrito y ella está montando esa bestia, esa mujer. Pero aquí la primera mención, digamos, de esa imagen que tenemos en la mente. Pero también nos da otra información. ¿Dónde está ahora Juan? Y me llevó en el espíritu al desierto. Ahora, en español se traduce como desierto directamente. En inglés dice wilderness. Wilderness puede ser cualquier tipo de naturaleza no, ¿cómo se dice? No domesticada o no salvaje. ¿Ok? Puede ser monte, puede ser selva, puede ser campo, puede ser montaña, puede ser desierto mismo, todo eso, digamos, no específicamente un desierto. Pero uno de los significados de esa palabra en hebreo también en griego es desierto. Entonces, para mí siempre la idea del desierto se combina con algo feroz, algo no tan fácil de sobrevivir, algo de, bueno, solitud tal vez. Soledad. Y esa información, por supuesto, es importante. Muy importante. A lo largo ahora de nuestra interpretación, vamos a necesitar entender esto bien. Cuando Juan recibe la visión, él está ubicado más o menos en el año 100, año 90, año 100 después de Cristo. Sabemos que él está en la isla de Patmos, pero él no está ahí por su propia voluntad, sino fue llevado como prisionero. Físicamente, realmente él estaba allá en esa isla. Lo habían colocado, Roma pagana lo había colocado ahí como preso. Entonces el ángel que viene en el versículo 1 a hablar con él va a la isla de Patmos. ¿Está con él ahí? Ya. La pregunta es si el ángel que va a hablar con él fue literalmente a la isla de Patmos. Y digo que sí. ¿Ya? Él recibe toda la visión desde el inicio del libro de Apocalipsis en la isla de Patmos. Ahí él está. Ahí Cristo viene a hablar con él. Ahí se le presentan las visiones. Eso no es de gran importancia. ¿No? Es como si usted tuviera una visión ahora. ¿Dónde la tuvo? Bueno, yo estuve en aquella ciudad, en ese país, ese departamento, en aquel año. No
que yo pregunto porque en el versículo 3 se lo lleva a Juan en el espíritu, digamos, al desierto, entonces está puesto en otro lugar, ¿no? Ok, lo que pasa aquí ahora es la pregunta que acontece en el siglo 3, que en espíritu Él es llevado al desierto. Entonces, en espíritu, Él es llevado al desierto. Entonces, Él está aquí. En el desierto. ¿Dónde es eso? ¿Y por qué lo pongo como hacia adelante? ¿Por qué no pongo el desierto aquí atrás? ¿Dónde conocemos desiertos en la Biblia? Apocalipsis 12. También recuerdo el desierto por el cual tenían que caminar los judíos después de salir de Egipto. El desierto es un símbolo en la Biblia. El desierto aparece varias veces. Pero cuando Él es llevado al desierto, y nosotros estamos aquí hablando de qué en esa visión, de juicio sobre la gran ramera, entonces es el desierto de Apocalipsis 12. Vamos a ir ahí, recapitular brevemente la información sobre esto. Y podemos encontrar esto en el versículo 14. Dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, ahí está ahora Él. Esto es en visión, por supuesto. ¿Ya? Eso es transportado hacia el futuro a un tiempo que nosotros marcamos desde 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo. Esto es la fase del desierto. Ahí Él está ahora, pero en visión. Él ve el futuro. Profecía. ¿Ok? Nada más ahora sabemos en ese versículo, en referencia a su ubicación. Pero aquí la Biblia nos introduce algo muy importante. Nosotros necesitamos entender el tiempo en el cual está Juan cuando él recibe la visión. El tiempo. El tiempo juega un papel esencial aquí para la comprensión de esa visión. Si no sabemos dónde está, no vamos a entender esa visión. Y me llevó en el espíritu al desierto. Entonces, ¿qué ve él allá? Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Entonces, esa mujer, ahora que él ve, está aquí. Eso es la mujer. Ella corre, reina, trabaja en ese periodo. Esa mujer le es presentado específicamente en ese momento. También había otra bestia aquí y otra bestia aquí con mujeres relacionadas con esas bestias, pero eso no, en ese momento no juegan un papel. Siguiente versículo, a ver. No, vamos a aportar algunos versículos. Historia de la redención, página 347.2. En el siglo VI, el papado ya estaba firmemente establecido. Eso es lo que pusimos ahí en el diagrama. 538 es el siglo VI. La sede de su poder se hallaba en la ciudad imperial y se declaró que el obispo de Roma era la cabeza de toda la iglesia. Ese título él había recibido en el año 533. De Justiniano. El obispo de Roma, la cabeza de toda la iglesia. El paganismo había cedido su lugar al papado.
El dragón había dado a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. El dragón es la parte estatal. En ese caso, Roma imperial. Y Roma imperial en ese momento tenía solamente la parte del oriente, tenía el imperio bizantino, pero en el occidente tenía los 7 reyes que servían al Papa. Eso es Roma. Este conjunto le dio esa autoridad, el poder y su autoridad y su trono. Apocalipsis 13, versículo 2. Entonces comenzaron los 1260 años de opresión papal, predichos en las profecías de Daniel y Juan. Daniel 7:25, Apocalipsis 13, 5 al 7. La persecución se desató sobre los fieles con mayor furia que antes, y el mundo se convirtió en un vasto campo de batalla. Siguiente página. Por cientos de años la Iglesia de Cristo encontró refugio escondiéndose y en la oscuridad. Así dice el profeta. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustentan por 1260 días. Entonces, eso es aquí la historia de Elia, ¿no? Elia, eso es la edad medieval, comienza en el siglo VI. Pero en Apocalipsis 12 dice que la mujer fue llevada al desierto para ser sustentada por Dios, digamos, ¿no? Y en este caso, esa mujer está siendo pisoteada, se puede decir, por la otra mujer, la gran mujer. Ok, entonces aquí dice, la pregunta es, pero la mujer fue llevada, ¿no? ¿Cuál mujer es esa? ¿Es una mujer que pisotea a otra mujer? Porque una es sustentada por Dios y la otra la persigue. Nos recordamos aquí del conflicto de los siglos, última parte, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. Esas son justamente las dos grandes mujeres de la Biblia, simbólicas. La mujer vil y la mujer pura. La simiente de la serpiente, la mujer vil, la iglesia vil, y la mujer pura, la simiente de la mujer. Y esa mujer, que es la iglesia verdadera de Dios, que es la iglesia pura, es presentada en Apocalipsis 12 justamente. Y la otra mujer, la mujer vil, es presentada en Apocalipsis 17, de una manera más clara que en otros lugares. Entonces sí puedes decir que una mujer pisotea a la otra mujer. ¿Ya? Aunque en Apocalipsis 12 el tema es que el dragón la persigue. Es la mujer, es otro aspecto de esa mujer vil. Muy bien. Continuamos. Historia de la redención. En el siglo VI, no. Ya leímos eso, ¿no? Y cuando dice, el dragón había dado a la bestia su poder y su trono y gran autoridad, recapitular historia. ¿Está bien si decimos eso o ya? Eso ya. A lo rápido. Aquí tenemos 3 cosas que acontecen. El trono Su poder, su trono y gran autoridad. Ya. El trono fue dado al papado 330 todo es después de Cristo. ¿Ya? Cuando Constantino, ponemos aquí el nombre, Sí. se va de Roma y abre una nueva capital en Constantinopla. La mudanza de la capital del Imperio Romano, dejando Roma, el corazón, la fuerte del imperio, a manos ahora del papado. Aquí recibe su trono.
trono, poder y autoridad. El poder 533, vamos a sacar un poco aquí. El poder recibe, generalmente colocamos en el año 496, porque aquí recibe, en ese año se convierte Clovis o Clodoveo, el primero de los reyes, llamados los reyes de los tribus bárbaros. Él es franco, se convierte, es el primer príncipe de la iglesia católica y presta su servicio al papado. Él ahora tiene poder para perseguir. 96 y 490. 96, después de Cristo. 490 también es importante, es otra fecha. 490 marca el momento cuando todos los reyes se convirtieron al catolicismo. Todos esos reyes que van a ser los 7 reyes que le prestan su servicio son católicos. No, son formados ellos como los reinos que son los reinos de esa historia. Aquí había más que 10 potencias que estaban buscando su ubicación, su lugar, su reinado en Europa, reemplazando el antiguo Imperio Romano. Año 490, esos ya se solucionó quién es quién va a ser uno de los 7. ¿Ya? Porque los reinos se mueven, esos son pueblos básicamente que entraron en el Imperio Romano. Y entre ellos luchan por las regiones y unos tienen que ir hasta África para buscar un lugar. Y primero tiene que esclarecerse en la historia cuál de sus pueblos va a ser un imperio aquí. ¿Quién va a dominar un área? Y aquí en el año 490 esa lucha entre los diferentes pueblos está establecida y tenemos 10 reyes. ¿No? Los 10 reyes aquí son establecidos. Y 6 años después, el primero de ellos, Clodoveo, entra al servicio del papado. Y es interesante si tú miras la historia en detalle cómo funciona eso, porque eso fue como ¿cómo se dice hoy en día cuando se cambia una cosa por otra cosa? Un trueque, ¿no? El Papa le ofreció ciertas cosas y por eso él le ofreció otras cosas. Y fue así, ¿no? No fue tanto porque realmente con toda su convicción. Aunque dicen que la mujer de Clodoveo era católica. Era pues alianza, ¿no? Eran alianzas, ¿no? Pero con grandes consecuencias. Francia, los francos, el primer poder que lleva el Papa al trono, o que le da su poder, y es también el poder que le saca el Papa después, en 1798. Bueno, hemos quedado aquí, trono, poder y autoridad. En 533, aquí Justiniano, el emperador del Imperio Romano Oriental, bizantino, él le otorga ese título, madre de todas las iglesias. Y si ustedes leen esto aquí, podemos leer eso brevemente en Apocalipsis 13:2. Dice algo interesante. La última parte del versículo. Y el dragón le dio su poder y su trono y su autoridad. No dice eso. Y gran autoridad. Porque el dragón es Roma. Y Roma le da su trono a él. Le da su ciudad. El que da poder es Roma. ¿No? Los 10 reyes ahora son parte de Roma, forman Roma. Ellos le dan su poder, que ellos tienen al servicio de ella. Pero aquí la autoridad que Justiniano le da no es de él no la tiene ni siquiera, él le da. Simplemente es la cabeza de los monarcas en la tierra, pero
Él le da autoridad de la nada, digamos. Por encima de otras culturas o opiniones, digamos. Ya, por encima de quién, ¿no? Aquí dice la madre de todas las iglesias. Básicamente había una disputa entre dos obispos. Obispo de Roma, obispo de Constantinopla. Había obispo de Pérgamo, había de Éfeso, había varios obispos, Alejandría, etc. Y lo que hace Justiniano, porque había estos eran los dos más potentes. ¿Por qué eran los más potentes? Porque reinaban sobre las iglesias más grandes, ¿no? Esas son cosas muy, muy humanas. No fue porque Dios le asignó, no porque tenía más luz. Eso fue simplemente porque tiene más potencia en términos de cantidad de gente y luego de dinero y luego de hablar, por supuesto. Y Justiniano está en Constantinopla, pero no le da la autoridad suprema. Él soluciona una disputa, una controversia, y dice, ahora listo, vamos a acabar eso, y tú eres ahora la madre. Él lo asigna a él. ¿Pero en qué se basó él para dar esa autoridad a ese? ¿Por qué no se le dio, por ejemplo, al otro obispo de Constantinopla? ¿En qué se basa él? Porque Roma, porque le sirve a sus planes. Okay. ¿Ya? Es una alianza. Es una alianza Estado-Iglesia aquí. Roma le sirve, Constantinopla no le sirve tanto a sus planes. El obispo de Roma para Justiniano es interesante porque él lo tiene que ahora que defender supuestamente. Pero lo que él quiere es reconquistar el reino perdido. Él está sentado en Roma, en Italia. Roma ya no es de Justiniano, ya está en manos de otras tribus. Ahora, para proteger a su protegido, al obispo de Roma, él tiene ahora un argumento político para invadir esa región y para reconquistar. Y lo hace. Mediante su general Belisario, 538, él reconquista Roma, la ciudad perdida la incorpora nuevamente a su imperio. ¿Ya? Esos son asuntos muy profanos. Aquí no había una convicción religiosa realmente tras de eso. Trono, poder, autoridad. Ok. Eso era nuestro texto. Volvemos. Ok. La mujer está sentada sobre una bestia. ¿Quién o qué es la bestia? Pongo aquí otra vez esa imagen. Ustedes aquí también ven la imagen en el diagrama que está colocado detrás de mí. Aquí el diagrama de 1843. Aquí ustedes ven esa mujer, ¿no es cierto? Es la misma que estamos ilustrando aquí nosotros. Ella con la copa, con la ropa púrpura, sentada sobre la bestia con las 7 cabezas. ¿Quién es esa bestia? Ya hemos leído Historia de la Redención 347. No, voy a volver aquí. Ajá. Miramos bien otra vez ese texto. A ver si es esa parte. Ya, la parte
la primera parte, ¿no? En el siglo VI, el papado ya estaba firmemente establecido. La sede de su poder se hallaba en la ciudad imperial. Y se declaró que el obispo de Roma era la cabeza de toda la tierra. El paganismo había cedido su lugar al papado. El dragón había dado a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Pero el dragón ahora está fuera, ¿no? Está fuera de esa historia. Porque nosotros estamos ahora en esa historia. En el sexto siglo en adelante. Ahora el dragón que está manejando esa historia, el dragón es un símbolo para Satanás, pero Elena White dice también para Roma. Hablando de Roma imperial. Entonces Roma imperial, Roma pagano, había dado su poder ahora a esta bestia aquí. Y esta bestia nosotros sabemos es el papado. Aquí tenemos ahora, empieza a complicarse la cosa porque tenemos ese misterio. Esa mujer, todo esto aquí es Roma pagana, Roma papal. Pero tenemos dos figuras, dos símbolos, la mujer y la bestia. ¿La mujer quién es? Roma papal. ¿La bestia quién es? Roma papal. Entonces aquí se nos empieza a aclarar un poco ese enigma que vamos a tratar de descifrar. ¿Cómo puede ser que la mujer Roma papal y la bestia Roma papal? Pues es una instancia ahora. ¿Ya? Es una potencia en que tiene dos aspectos. No, claro, nosotros sabemos que Roma papal tiene su aspecto religioso y su aspecto estatal. Por eso tenemos dos entidades aquí. La mujer representando el aspecto religioso, la iglesia, y la bestia representando el aspecto estatal. Pero ¿cuál fue el aspecto estatal de Roma papal en ese tiempo? Claro, fueron todos los reyes católicos. Los reyes de Italia, los reyes de Lombardía, los reyes de Austria, los reyes de Suiza, los reyes de Alemania, los diferentes países, Francia, etc. ¿Ya? Ellos forman la bestia. ¿Ya? Ellos forman la bestia. Yo comprendo que esa bestia que tiene siete cabezas es un símbolo para toda esa entidad que existe desde el comienzo hasta el final. Pero si colocamos la lupa, en ese periodo vemos que porque dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no es cierto? Que tiene justamente 10 reyes a su disposición. Fijémonos otra vez aquí en esa imagen. Aquí tenemos 10 reyes y esos 10 cuernos, 10 coronas, 10 reyes. Esos son los 10 reyes a los cuales se desintegra el Imperio Romano. Aunque 3 de ellos son arrancados, también al mismo tiempo continúan, ¿no? Su territorio se incorpora en el territorio de otros. Que de una manera continúan siendo 10, pero son 7 de ellos que son católicos nada más. Entonces, también hay en un nivel, yo creo que tenemos 7 cabezas, los 7 reyes católicos, pero ellos están al mando de 10 cuernos, de 10 áreas, ¿ya? De 10 países, porque han conquistado se dividen el imperio entre sí. En una ilustración más limitada de toda esa imagen. Ya vamos a repetir lo que significa la bestia en nuestra opinión, pero aquí en esa fase creo que es eso. Ok.
Entonces aquí acabamos nuestra primera hora, hemos entrado a la temática, hemos visto un poco de ello, hemos dicho quién es la bestia, quién es la mujer, pero falta, ¿no? Aquí hay más profundidad y hay más cosas que estamos luchando con esos símbolos porque es un enigma, no es fácil y el mismo problema tiene que ser expresado y eso estamos tratando de decir. Con la voluntad de Dios podemos continuar en la siguiente hora. Querido Padre, por favor, continúa bendiciéndonos al estudiar, a comprender esos versículos de Apocalipsis 17. Bendiga a los oyentes, los estudiantes, para que su mente será dirigido por ti. Querido Padre, gracias que hemos podido estudiar ello. En el nombre de Jesús, amén.